Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente tratando de dar mi opinión, mi humilde análisis, lo que yo pienso, lo que yo creo cuando se habla de cuál candidato a la presidencia tiene mayores posibilidades de alcanzar el poder en las elecciones del 2024. ¿Qué posibilidades tiene el actual presidente de la República, Luis Abinader, de mantenerse en el poder? ¿Qué posibilidades tiene el expresidente Leonel Fernández de regresar al poder? ¿Y qué posibilidades tiene el candidato a la presidencia, Abel Martínez, de alcanzar el poder en las elecciones presidenciales del 24? No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana la actividad política nunca termina. Todavía el gobierno no se ha instalado y ya empiezan los preparativos para las próximas elecciones. La realidad política del pueblo dominicano, donde parece ser que la política, la pelota, el romo, el teteo y las mujeres el pan de cada día. Pero de los tres candidatos a la presidencia que yo le mencioné en este momento, ¿cuál tiene posibilidades reales de alcanzar o mantenerse en el poder en las elecciones del 2024? Claro, yo soy de lo que pienso que año y medio de las elecciones presidenciales, crear cualquier tipo de proyección política de quién va a ser el ganador en las elecciones es prematuro. Porque no cabe duda que cuando se habla de las posibilidades de cualquier individuo de alcanzar a la presidencia, hay muchos factores que nosotros tenemos que entender. Y el primero de ellos es el posicionamiento político de ese aspirante a la presidencia, pero también cuál es la coyuntura electoral un mes y medio antes de las elecciones, y qué tan bueno, malo, aceptable o no fue el discurso político de los aspirantes a la presidencia de la República. Cuando tú analizas lo que es la clase política en República Dominicana, no cabe duda que si tú analizas lo que es el discurso político, la ideología política, cada uno de los pronunciamientos, cuando se habla del manejo del Estado, entre los tres aspirantes a la presidencia de la República, Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández y Abel Martínez, todos tienen algo en común, y es que todos son de la derecha, ya sea extrema, nacionalista, antihaitiano. En pocas palabras, cuando se habla de la ideología política, no es lo que va a determinar cuál va a ser el próximo presidente de la República. Claro, yo siempre he creído que cuando se habla de cualquier tipo de proceso electoral, hay algunos ingredientes que tú tienes que tomar en cuenta para tú de una forma u otra proyectar quién tiene posibilidades de alcanzar la presidencia. Aquí es donde la ideología política es un elemento a considerar. Como dije anteriormente, los tres aspirantes a la presidencia tienen la misma ideología política, por lo cual cada uno de ellos se neutraliza cuando se habla de cuál es la ideología política que impulsa su candidatura. Otro elemento a considerar que crea posibilidades de que una persona alcance la presidencia es simplemente cuando es favorecido con ese elemento que se llama el cambio, ya sea en el tipo de política que se hace en el gobierno, ya sea cuando se produce o tú quieres un cambio porque tú estás cansado del tipo de gobierno que tú tienes, o ya sea porque tú de una forma u otra tú estás buscando algún tipo de cambio estructural en la forma como se está manejando la sociedad en determinada nación. En este caso estamos hablando de República Dominicana. Cuando se habla de cambio, ninguno de los tres aspirantes de la presidencia de la República pueden hablar de cambio, porque tú quieras aceptarlo o no. Cuando se habla de Abinader, Leonel y Abel Martínez, vamos a ser francos, los tres son políticos viejos. Cuando se habla de lo que es la estructura política en República Dominicana, el elemento de cambio no es un elemento que va a fortalecer lo que es la candidatura de ninguno de los tres candidatos de los cuales yo estoy hablando. Aquí es donde uno quiera aceptarlo o no.
producto de que los tres aspirantes a las presidencias, primero, no tienen una ideología política que lo defina, segundo, no están motivados por el cambio. Lo único que va a motivar lo que es el impulso de dicha candidatura es el producto del clientelismo político, lo cual uno quiera aceptarlo o no, favorece a la organización política que está en el gobierno. Porque en un país clientelista como República Dominicana, en la cual los votantes no van a votar porque están cansados del gobierno, lo cual implica un cambio, pero tampoco van a votar porque ven una ideología política diferente, o porque los tres candidatos tienen un discurso político que llama la atención. En su capacidad de persuadir a los votantes, eso te dice a ti que las próximas elecciones van a estar apoyadas mayormente en el clientelismo político, lo cual va a favorecer a quien tiene el control del dinero del Estado. Aquí estamos hablando del presidente actual de la República, Luis Abinader. Pero también cuando hablamos de clientelismo político, afecta lo que son las organizaciones pequeñas. Aquellas organizaciones bisagras que de una forma u otra se benefician cuando hay una lucha casi pareja entre dos grandes organizaciones políticas, porque el clientelismo político se necesita dinero, pero también se necesita que dentro de cada organización política existe una estructura ideológica, existe una estructura política, pero también exista una estructura electoral que de una forma u otra impulse a ese candidato. Cuando se habla de los diferentes tipos de manifestaciones, de marchas, de afiches, pero también de la compra de publicidad. Porque vamos a ser francos, el clientelismo político es la única cosa que le queda a la clase política en este momento para llegar al poder, porque no están apoyados por una ideología, pero tampoco están impulsadas por un cambio en la forma como se hace gobierno en República Dominicana. Aquí es donde yo tengo la creencia que cuando se habla de las posibilidades de mantenerse en el poder o alcanzar el poder en las elecciones del 20, sin yo extrapolar lo que son los datos de este momento, porque hay lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Los datos estadísticos fríos, cuando se habla de números, tú puedes hacer una proyección. Pero cuando se habla de cambio y estructura política, pero sobre todo cuando se habla del posicionamiento electoral de los diferentes aspirantes a la presidencia, en la cual las emociones están envueltas, el tú pronosticar quién va a ser el próximo presidente de la República a año y medio de las elecciones, casi siempre es producto de ese elemento que existe cuando se hablan de los medios de comunicación, en la cual el título de llamar la atención a la gente le gusta, y muchas personas que de una forma u otra creen que son conocedores de la política de República Dominicana y hablan de proyecciones como si ellos tuvieran la capacidad de ver el futuro. Un futuro en la cual, vamos a ser francos, la coyuntura política del momento, el posicionamiento político de los aspirantes es sumamente importante, pero también ese cambio emocional que se produce en la clase votante en República Dominicana. Es posible que hoy ustedes digan que Luis Abinader tiene un 70-75% de simpatía como gobernante de la República, pero simpatía no se traduce a voto. Mucha gente dirá que ahora mismo quizá el expresidente Leonel Fernández tiene mucha simpatía como el principal líder de la oposición, pero eso no necesariamente conduce a una intención del voto. Mucha gente dirá que el discurso nacionalista del aspirante a la presidencia por el PLD, Abel Martínez, de una forma u otra, como que desencantan una que otras personas que no le interesa ese tipo de discurso nacionalista. En pocas palabras, eso tampoco implica que ellos están rechazando la candidatura de Abel Martínez. En pocas palabras, cualquiera que te diga que tiene una idea de quién va a ser el próximo presidente de la República en las elecciones del 24, te está engañando. Porque dicha conclusión casi siempre producto del subestímulo político y de ese fanatismo que mucha gente sienten cuando de una forma u otra tienen cierta simpatía por una organización política o por un grupo mediático, el cual económicamente de una forma u otra obtiene beneficio de dicha conclusión, como una forma de condicionar
lo que es la mentalidad del pueblo dominicano. Otros dirán manipular esa percepción, cosa que se utiliza mucho en República Dominicana, porque lamentablemente en la República Dominicana mucha gente siempre quiere votar por el que ellos creen que va a ganar. Y dicho tipo de comentario o proyección política tiende a llenar esas necesidades emocionales, ya que ellos votantes que nunca quieren perder y siempre votan por el que la persona piensan, o los conocedores de la política o los politólogos dicen que va a ser el próximo presidente de la República. Pero en este momento nadie tiene la capacidad de ver el futuro a año y medio de las elecciones para de una forma u otra hacer conclusiones en este momento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Porque en año y medio, en el futuro, tú no sabes cuál va a ser el sentir del pueblo dominicano cuando analiza el discurso político, la capacidad de persuasión de cada uno de los aspirantes a la presidencia. Por eso en este tipo de trabajo yo no hago pronóstico político en base a emociones, sino en base a datos. Y dicho pronóstico político no puede pasar de más de un mes, 2 meses, por el cambio que ocurre cuando se habla de ese elemento de la sociedad dominicana, quien constantemente vive cambiando de posición. No cabe duda también que cuando se hable de cuál candidato tiene mayores posibilidades, oigan la palabra que estoy utilizando, mayores posibilidades de mantenerse en el poder o alcanzar el poder en las elecciones del 24, si tú analizas los números fríos en este momento y lo extrapolas a lo que es las elecciones en año y medio, te dice a ti que Luis Abinader tiene un buen posicionamiento político. Primero como presidente de la República y segundo porque él tiene el control del Estado. Y con el control del Estado, él maneja el dinero del Estado, lo cual él tiene una mayor cantidad de recursos para utilizarlo en publicidad, para de una forma u otra establecer una estructura de partido fuerte, la cual se va a apoyar en el dinero del Estado, en un país donde el clientelismo político para las elecciones que vienen va a ser el factor que va a determinar quién gana la presidencia. Por eso yo soy lo que creo que Luis Abinader tiene un buen posicionamiento político con muchas posibilidades de mantenerse en el poder. En el caso de Abel Martínez, no cabe duda que Abel Martínez como líder político tiene muchos problemas, porque de una forma u otra Abel Martínez no le suma al Partido de la Liberación Dominicana. Parece mentira, Margarita Cedeño le suma al Partido de la Liberación Dominicana, porque Margarita Cedeño tiene muchas personas que simpatizan por ella, producto de que ella pasó por los planes benéficos del gobierno. Y cuando se habla de Abel Martínez y la Plaza de Santiago, todos saben que la Plaza de Santiago es una plaza competitiva, lo cual no garantiza que Abel Martínez va a ganar las elecciones presidenciales en Santiago. Pero no cabe duda que Abel Martínez tiene un gran problema, y es que el discurso político de Abel Martínez en este momento no está de acuerdo con el sentir político del pueblo dominicano. Un elemento que yo creo que afecta negativamente a la candidatura de Abel Martínez es que simplemente el Partido de la Liberación Dominicana no cuenta con el dinero del Estado. Pero un elemento que el Partido de la Liberación Dominicana tiene por encima del Partido Revolucionario Moderno y el Partido La Fuerza del Pueblo es que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una estructura política fuerte y bien ordenada, algo que no tiene la demás organización política. Por lo tanto, es simplemente un punto a favor de la candidatura de Abel Martínez. El problema también de Abel Martínez es que si tú analizas lo que es los niveles de confianza que el pueblo dominicano tiene con el Partido de la Liberación Dominicana, vamos a ser francos, es casi cero. Y no cabe duda también que en un país como República Dominicana, cuando tú no tienes liderazgo nacional, que tú le vas a sumar a esa organización política, y esa organización política, producto de los fracasos de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, producto de la corrupción, en la cual el pueblo dominicano tiene la percepción que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido controlado por una mafia corrupta. Eso te dice a ti que el Partido de la Liberación Dominicana, aunque posee una estructura política mucho más fuerte y organizada que el PRM y el Partido La Fuerza del Pueblo, económicamente
no tiene los recursos económicos para impulsar esa estructura política en todo su potencial. Otro elemento a considerar cuando se habla de la figura de Abel Martínez es que desde el punto de vista político, de la aceptación popular, de la capacidad de persuadir a los votantes, cuando se habla de Abel Martínez, él tiene un discurso político pobre, con una falta de conocimientos reales sobre las diferentes áreas, cuando se habla del manejo del Estado en República Dominicana. Manejo del Estado en las diferentes áreas importantes de República Dominicana, y cuando se habla de Abel Martínez, él va a tener que hacer un gran esfuerzo para de una forma u otra dominar muchos términos que son técnicos, pero que de una forma u otra al pueblo dominicano le gusta. En pocas palabras, cuando se habla de la figura de Abel Martínez hasta este momento, yo puedo decir que tiene una propuesta política pobre, que nadie la escucha, nadie la conoce. Por el contrario, a la figura de Luis Abinader, que todo el mundo sabe que él tiene una propuesta política. Ahora, que esa propuesta política no haya sido ejecutada como él deseaba, por muchos funcionarios y ministros de su gobierno que de una forma u otra no sirven para nada, no quiere decir que cuando se habla de Luis Abinader él no tenga una propuesta política. Cuando hablamos del expresidente Leonel Fernández, no cabe duda que Leonel Fernández se beneficia de eso que yo le llamo ese culto a la personalidad. En pocas palabras, Leonel Fernández está viviendo de su liderazgo, producto de 8 o 12 años que tuvo en el gobierno, lo cual crea cierto tipo de alianza, cierta confianza y cierto tipo de agradecimiento de las personas que se beneficiaron en su gobierno. Uno de los grandes problemas que tiene el partido La Fuerza del Pueblo es que no posee una estructura política, como la posee el Partido de la Liberación Dominicana y como la posee de menor a mayor grado el Partido Revolucionario Moderno. No cabe duda también que cuando se habla de la ideología política, si tú comparas a Luis Abinader con el expresidente Leonel Fernández, Luis Abinader podría ser considerado un individuo moderado y el expresidente Leonel Fernández un individuo de la extrema derecha. Pero un elemento que yo siempre he creído que el expresidente Leonel Fernández le lleva tanto al actual presidente de la República, Luis Abinader, como al aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, y cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, tiene un discurso político que de una forma u otra tiene una enorme capacidad y carisma de persuasión. En una gran mayoría de la población dominicana, quienes el culto a la personalidad es lo que lo motiva a ellos a votar. Muchos dominicanos votan simplemente porque les gusta ese individuo, o porque le agradecen a ese individuo, o porque creen que ese individuo de una forma u otra va a salvar la nación de todos los problemas fundamentales que padece. En pocas palabras, ese tipo de ideología y comportamiento mesiánico del expresidente Leonel Fernández es un punto a su favor que él tiene cuando se habla de Abel Martínez y el expresidente Leonel Fernández. Yo estoy seguro que si hacen una especie, vamos a decir, de discurso, de careo, entre los tres aspirantes a la presidencia, yo estoy seguro que el expresidente Leonel Fernández simplemente gana ese debate. Cuando se habla de esa enorme capacidad y retórica que el expresidente tiene. Un hombre que te duerme, te ilusiona, con ese verbo político que él tiene, que es un elemento a su favor que el expresidente Leonel Fernández tiene. Claro, no cabe duda que cuando se habla de las elecciones presidenciales del 24, cuando se habla de aquellos partidos que están en la oposición, va a haber una especie de disputa entre los seguidores del expresidente Leonel Fernández y los seguidores de Abel Martínez. Porque vamos a ser francos, señores, la gente que son simpatizantes de la candidatura del expresidente Leonel Fernández y la gente que son simpatizantes de la candidatura de Abel Martínez son PLDistas, o son ex-PLDistas, o son PLDistas disfrazados, porque ambos pertenecen a una misma organización política. Mucha gente dirá que el Partido de la Liberación Dominicana en este momento es un partido mucho más fuerte que el Partido La Fuerza del Pueblo, lo cual es posible.
El problema del PLD es que con un voto duro de un 28% no alcanza a la presidencia. El problema del expresidente Leonel Fernández es que con un voto duro de un 11-12% no va a llegar muy lejos. Aunque el liderazgo del expresidente Leonel Fernández en este momento se ve mucho más fuerte que el liderazgo de Abel Martínez. Mucha gente dice que lo ideal hubiera sido que Leonel Fernández hubiera sido el candidato a la presidencia por el PLD, lo cual aseguraba la victoria de esa organización política en la organización del 24, pero ese es otro tipo de trabajo. Yo siempre he creído que de la única forma que una organización política crea una estructura política fuerte, pero también tiene la capacidad y los elementos humanos para crear una estructura electoral que de una forma u otra llene las expectaciones de los aspirantes a la presidencia. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Cuando se habla de la lucha política por el control de esas tres organizaciones políticas, no cabe duda que el expresidente Leonel Fernández, vamos a ser francos, él no tiene ningún tipo de impedimento, porque él tiene el control total del partido, la fuerza del pueblo. Y más un individuo con una mentalidad mesiánica en la cual se apoya al culto de la personalidad. Cuando se habla del partido de la fuerza del pueblo, simplemente se habla del expresidente Leonel Fernández. Es un punto a su favor que yo creo que el expresidente tiene cuando se habla de esa percepción de división que una organización política no puede mostrar si desea ganar las elecciones en el 24. Por el contrario, cuando se habla de esa lucha interna dentro del Partido Revolucionario Moderno, no cabe duda que los amague, cuando se hablan de los ciertos aspirantes a la presidencia de la República, como el caso de Guido Gómez Mazara, Rafael Alburquerque, Carolina Mejía y también David Collado, eso crea la sensación de que ahora mismo dentro de la organización política del gobierno no existe como esa unidad homogénea en la cual todos están empujando hacia un mismo objetivo. Pero año y medio de las elecciones, esos son procesos normales dentro de una organización democrática en la cual la disputa interna por el posicionamiento, pero también el control de las estructuras del partido es sumamente importante. Yo soy de lo que creo que cuando se habla del Partido Revolucionario Moderno, ese deseo que tiene Guido Gómez Mazara, de una forma u otra aspirar a la presidencia o aspirar a la Secretaría General de esa organización política, eso es bueno, porque eso crea lo que es la discusión interna y también crea cierto dinamismo dentro de esa organización política. Mucha gente miran a Guido y a Rafael Alburquerque como si fueran una especie de Judas, que están en contra de las aspiraciones presidenciales del actual presidente de la República, Luis Abinader. Yo no lo veo desde esa perspectiva. Yo lo veo como un simple ejercicio democrático dentro de esa organización política. Ejercicio democrático que si tú analizas lo que es el comportamiento político del Partido Revolucionario Dominicano y ahora el comportamiento político del Partido Revolucionario Moderno, no cabe duda que simplemente cuando se hablan de los malos hábitos de una organización política son elementos que se heredan. Y el Partido Revolucionario Moderno simplemente está heredando los hábitos más malos de la organización política, en la cual la imposición de líderes en la estructura del partido es el pan de cada día. Razones por las cuales tú tienes a Carolina Mejía como secretaria del partido, tú tienes a Paliza como presidente y tú vas a tener al actual presidente de la República, Luis Abinader, como el candidato a la presidencia. Ahora, en el caso de Guido Gómez Mazara, de una forma u otra yo aplaudo lo que él está tratando de hacer. Pero cuando se habla de Guido Gómez Mazara, Rafael Alburquerque, Carolina Mejía y David Collado, todos no están apostando a crear una estructura dentro del Partido Revolucionario Moderno, no. Cada uno de ellos están dando los primeros pasos en las posibilidades de ellos en las elecciones del 28, de que sus aspiraciones tengan una base real. Porque vamos a ser francos, señores, hay que hacer una diferencia en lo que es el liderazgo mediático de las redes sociales, en la cual tú vas a cualquier tipo de canal de televisión y tú dices cualquier cosa. Pero ese es simplemente un liderazgo mediático, el cual no tiene ningún tipo de influencia dentro de una organización política. Y en el caso de Guido Gómez Mazara,
Carolina Mejía, Rafael Alburquerque y David Collado, ellos tienen que crear un liderazgo dentro del Partido Revolucionario Moderno si realmente ellos quieren tener posibilidades en las elecciones del 28 de que el electorado dominicano lo tome en cuenta. Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, no cabe duda que por más que la gente patalee, se discute, hable, analice, cuando se habla de Abel Martínez, él va a ser el candidato a la presidencia, independientemente de si la Junta todavía lo aprueba o no lo aprueba. Pero la política republicana tiene ese problema, que una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que hacen los partidos políticos. Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, a igual que el Partido Revolucionario Moderno, hay cierta disidencia o cierto disgusto interno dentro de esa organización política. Porque vuelvo y repito, esa percepción de unidad dentro de la organización política es importante cuando tú tienes aspiraciones de llegar al poder o mantenerte en el poder. El Partido de la Liberación Dominicana sabe de esa realidad, por lo tanto en este momento ellos están tratando de crear esa percepción de que una organización unida detrás de la candidatura presidencial de Abel Martínez. Por eso fue el jalón de moño que le dieron a Margarita Cedeño para que se sume a la fila y apoye al candidato presidencial Abel Martínez. Y no cabe duda que cuando se habla de Domingo Brito, como ese buen soldado que lee del Partido de la Liberación Dominicana, su apoyo es incondicional porque él está mirando no las elecciones del 24, él está mirando las elecciones del 28. En el caso de Danilo Medina, uno quiere aceptarlo o no, el Partido de la Liberación Dominicana, él tiene el control total. Porque Abel Martínez no tiene el control de la estructura política, la estructura electoral, y mucho menos la estructura mediática de esa organización política. Porque por mucho dinero que tenga Abel Martínez, yo no creo que él lo vaya a desperdiciar, sacando de su bolsillo para costear con su dinero el alto costo de la publicidad en República Dominicana, y más en un país clientelista, donde a los votantes, no todos, hay que darle lo suyo, tú tienes que pagarle el transporte, tú tienes que llevarlo a la mesa electoral, tú tienes que hacer un tipo de publicidad toda la semana en las redes sociales, en los medios tradicionales. En pocas palabras, producto de que un país clientelista como República Dominicana, vamos a ser francos, el costo de hacer política es demasiado caro. Y Abel Martínez lo sabe. Por eso Abel Martínez se va a apoyar en la estructura electoral del Partido de la Liberación Dominicana como una forma de hacer un buen papel en las elecciones del 24. Aquí es donde, producto de que Abel Martínez necesita de la estructura y el dinero del PLD, que se hicieron ricos en el gobierno, Abel Martínez necesita del apoyo del presidente del partido, Danilo Medina. Mucha gente dirá que Abel Martínez es el líder del partido, va a ser el dueño del partido porque él es candidato a la presidencia. Eso no es verdad. Ahora mismo el dueño y el líder del Partido de la Liberación Dominicana es Danilo Medina, porque él es quien controla la estructura interna del comité político y comité central, pero también él es quien controla la maquinaria electoral del Partido de la Liberación Dominicana, no Abel Martínez. Por ese lado, la contradicción interna entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno pueden ser similares pero diferentes. Pero yo creo que cuando se habla de esa percepción de mostrarle al pueblo de que están unidas, es un trabajo que ambos tienen que hacer. Y no cabe duda cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, él no tiene ese problema, porque la unidad del Partido La Fuerza del Pueblo la determina el expresidente Leonel Fernández, porque lo que se hace en la organización es lo que él dice. Y es posible que el expresidente Leonel Fernández, como una forma de crear la percepción de que es una organización democrática, a lo mejor él hace una especie de cuestión de delegado o un tipo de cuestión para seleccionar al candidato a la presidencia cuando todo el mundo lo conoce. Es posible que a la organización política él integre una serie de mujeres y de muchachos jóvenes, como produciendo una especie como de cambio o de relevo, pero todo eso es percepción, producto de esa sabiduría política que el expresidente dominicano tiene cuando se habla del pueblo dominicano. No cabe duda, señores, que cuando se habla de República Dominicana, cada una de las organizaciones políticas tienen muchos desafíos y también lo tienen los aspirantes a la presidencia. Pero si yo puedo extrapolar
tomando en consideración la situación política en este momento, el posicionamiento político en este momento, no cabe duda que por más que la gente diga, el Partido Revolucionario Moderno está bien posicionado, el Partido Revolucionario Dominicano es cosa del pasado, el Partido Reformista es cosa del pasado, lo cual lo convierte en bisagra. Y cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, tiene un largo tramo que recorrer para recuperar la confianza del pueblo dominicano en esa organización política. Y Abel Martínez, de una forma u otra, va a necesitar un gran trabajo cuando se habla de su imagen como político en República Dominicana, porque hasta este momento yo tengo que aceptar que su discurso político de una forma u otra no está de acorde con las esperanzas y la forma de hacer política que está acostumbrado el pueblo dominicano. Y del expresidente Leonel Fernández no hablemos. Eso me dice a mí que si las elecciones fueran hoy, cuando se habla de Luis Abinader, él tiene muchas posibilidades de mantenerse en el poder. Existen muchas posibilidades del expresidente Leonel Fernández quede en un segundo lugar y existen muchas posibilidades de que Abel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana, en vez de agrandarse como organización política, tiendan a disminuir. Pero eso es si las elecciones fueran hoy. Y para eso falta, creo, año y medio. En pocas palabras, no le hagan caso a ese tipo de proyección que yo estoy haciendo en este momento. Señores, yo no le quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de trabajo les sirvió de algo, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este material, pero sobre todo toquen la campana. ¿Y por qué no? Denle me gusta y hagan millones de comentarios, porque eso me va a ayudar con el algoritmo de Gigo. A lo mejor una mayor cantidad de personas tienen la oportunidad de escuchar este tipo de contenido. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.